Economía y Sociedad, por Max Weber, 177, segunda parte, la economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa, sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 2. El hecho de que precisamente el campesino sea tenido por el tipo específico grato a Dios y piadoso es fenómeno completamente moderno. Prescindimos del caso del parcismo y de los ejemplos aislados que nos suministra una oposición de literatos contra la cultura urbana y sus consecuencias, ya sea por nostalgia feudal patriarcal o por desengaño intelectualista del mundo. Nada de esto conoce ninguna de las importantes religiones de salvación del Oriente Asiático. El campesino es sospechoso para las religiones de salvación de la India, especialmente para la budista, o hasta nefando a causa de la ahimsa, prohibición absoluta de matar. La religiosidad israelita de la época preprofética es todavía una religiosidad fuertemente campesina. Por el contrario, la glorificación de la agricultura como cosa grata a Dios en la época posterior a la cautividad representa una oposición literaria y patriarcal contra el desarrollo urbano. La religiosidad efectiva tenía ya entonces otro aspecto y más todavía en la época farisaica. Campesino y ateo es simplemente idéntico para la piedad de la congregación judía tardía del Cherabim, y el que no vive en la ciudad es un judío de segunda clase, tanto política como religiosamente. Pues lo mismo que con la ley ritual budista e hindú, era prácticamente imposible vivir de un modo correcto como campesino bajo la ley del ritual judío. La teología rabínica posterior a la cautividad y sobre todo la talmúdica son en sus consecuencias prácticas dificultadoras del trabajo del campo. La colonización sionista de Palestina choca, por ejemplo, todavía hoy, con un obstáculo absoluto contra el producto teológico tardío del año sabático, frente al cual los rabinos del este europeo, en oposición con el doctrinarismo de la ortodoxia alemana, tuvieron que construir una dispensa basada en la específica complacencia de Dios en este asentamiento. En el cristianismo primitivo, al no cristiano se le llama simplemente pagano, hombre de pagus, campo. Todavía en la iglesia de la Edad Media, en su doctrina oficial, Tomás de Aquino, se trata al campesino, en el fondo, como a un cristiano de rango inferior, en todo caso con una estimación pequeña. La glorificación religiosa del campesino y la creencia en el valor específico de su piedad es producto de un desarrollo muy moderno. En primer término, es algo específico del luteranismo, en oposición sensiblemente fuerte al calvinismo de la mayoría de las sectas protestantes, y sobre todo de la moderna religiosidad rusa de influencia eslavófila. Comunidades religiosas, por tanto, que por el tipo de su organización están muy vinculadas a los intereses autoritarios de príncipes y nobles y dependen de ellos. Para el luteranismo modernizado, pues, la actitud de Lutero no es esta todavía, constituye el interés capital de lucha contra el racionalismo intelectualista y el liberalismo político. Para la ideología religiosa campesina eslavófila, además, la lucha contra el capitalismo y el socialismo modernos, mientras que la glorificación de las sectas rusas por los narodniki trata de poner en relación la protesta anti-irracionalista del intelectualismo con la revuelta de las clases campesinas proletarizadas contra la iglesia burocrática al servicio de los poderes dominantes, y busca, por tanto, la exaltación de los dos movimientos. En todo caso, se trata, en gran medida, de una reacción contra el desarrollo del moderno racionalismo vinculado a las ciudades. Por el contrario, en tiempos anteriores, se consideró a la ciudad como asiento de la piedad, y todavía en el siglo XVII vio Baxter en las relaciones de los tejedores de Kidderminster con la gran ciudad de Londres, motivadas por el desarrollo de la industria a domicilio, expresamente un fomento de la religiosidad entre ellos. En realidad, la religiosidad cristiana primitiva es una religiosidad urbana. Y como lo ha demostrado Harnack, la significación del cristianismo crece en igualdad de circunstancias con la magnitud de la ciudad. Y en la Edad Media, la fidelidad a la iglesia, lo mismo que la religiosidad sectaria, se desarrolló de un modo específico en la ciudad. Es muy improbable que una religiosidad congregacional, organizada como la del cristianismo primitivo,
pudiera desarrollarse fuera de la vida común urbana, en el sentido occidental de esta palabra. Pues esa religiosidad supone ya como concepción existente la ruptura de aquellos límites creados por el tabú entre clanes, supone el concepto de cargo o función, la concepción del ayuntamiento como un instituto, como una estructura corporativa al servicio de fines objetivos, concepción que ella, por su parte, contribuyó a fortalecer y cuya nueva acogida por parte del desarrollo urbano que surge en el medioevo europeo facilita también en alto grado. Pero estas concepciones se desarrollan plenamente solo en el suelo de la cultura mediterránea, de un modo especial en el dominio del derecho urbano helénico y definitivamente en el romano. Pero también las cualidades específicas del cristianismo como religión ética de salvación y piedad personal encontraron su suelo nutricio en la ciudad y en ella depositaron constantemente nuevos impulsos en oposición a la transformación en sentido ritual, mágico o formal favorecido por el predominio de los poderes feudales. El noble guerrero y todos los poderes feudales no suelen ser fácilmente portadores de una ética religiosa racional. El modo de vivir del guerrero no tiene afinidad ni con el pensamiento de una providencia bondadosa, ni con aquellas exigencias éticas sistemáticas de un Dios supramundano. Conceptos como pecado, redención, humildad religiosa, no solo están muy lejos del sentimiento de dignidad de todas las capas políticas dominantes, sobre todo del noble guerrero, sino que lo hieren directamente. Aceptar una religiosidad que opera con esas concepciones e inclinarse ante los profetas o sacerdotes debió parecer a un héroe o a un noble, todavía al noble romano del tiempo de Tácito, como al mandarín confuciano, como algo innoble e indigno. Es cosa de todos los días para el guerrero salir a hacer frente airosamente a la muerte y a todas las irracionalidades del destino humano. Y las posibilidades y las aventuras de este mundo llenan su vida de tal modo que no pide ni acepta de buena gana de cualquier religión otra cosa que no sea la protección contra malos espíritus y ritos ceremoniales, adecuados al sentimiento de dignidad estamental que se convierten en partes constitutivas de la convención estamental, y todo lo más rogativas de los sacerdotes por la victoria o por una muerte feliz que conduce al cielo de los héroes. El heleno cultivado fue siempre, por lo menos, según la idea, como ya se ha dicho en otra ocasión, un guerrero. La simple creencia animista en cuanto al alma, que deja en el aire el modo de existencia en el otro mundo y hasta esta misma existencia, y que en todo caso está muy segura de que es preferible la vida más miserable en este mundo que ser rey en el Hades, fue la creencia normal de los helenos hasta la época de plena despolitización. Creencia que no fue superada más que en cierto grado por los misterios con su ofrecimiento de medios para el mejoramiento ritual de la suerte en este mundo y en el otro, y de una manera radical por el orfismo y su religiosidad congregacional con su doctrina de la transmigración de las almas. Épocas de fuerte conmoción religiosa, profética o reformadora arrastran también a menudo al noble por la vía de la religiosidad ética profética, porque ésta rompe todas las capas estamentales y de clase, y porque el noble suele ser el primer portador de la educación laica. Pero la adaptación cotidiana de la religiosidad profética hace que muy pronto el noble se separe del círculo de las capas religiosamente agitadas. Las guerras de religión en Francia nos muestran ya los conflictos de los sínodos de los hugonotes con un caudillo como Condé, por ejemplo, sobre cuestiones éticas. El noble escocés, al igual que el inglés y el francés, se separa de nuevo casi del todo de la religiosidad calvinista dentro de la cual él, o por lo menos alguna de sus capas, habían representado un papel importante en los comienzos.